anterior iniciamos con una serie y no sé si alguien conoce el nombre de la serie, ¿alguien recuerda? Ah, están haciendo trampa. Iniciamos con una serie que titulamos Intensamente. Intensamente fue el nombre de la serie y yo les decía que estábamos trabajando, o que íbamos a trabajar esa serie en base a un versículo en especial, un versículo que es el versículo general para toda la serie. Es el versículo que acapara las razones, el motivo por el que escribimos esta serie. Y ese versículo se encuentra en Mateo capítulo 22, verso 37. Mateo capítulo 22, verso 37. Es el capítulo general de la serie. Es la razón por la que estamos trabajando en la serie Intensamente. Y ese versículo dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Y con toda tu mente. ¿Sabes? Para poder amar a Dios con toda nuestra mente, hay batallas en nuestra mente que necesitas ganar. Hay cosas en tu mente. Es más, yo te pregunto en esa mañana, ¿crees que toda tu mente está amando a Dios? Que todo lo que pasa por tu mente hoy en día ama a Dios. Que todo lo que viene a tus pensamientos ama a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. En otras palabras, gracias Jesús. En otras palabras, amarás al Señor tu Dios intensamente. Intensamente. Debería ser tu amor hacia Dios. Y ese es el pasaje central de toda la serie. Así que yo quiero que durante estos 4 capítulos que nos hacen falta y hoy usted pueda tener claro ese pasaje. Que cada vez que yo pregunte cuál es el capítulo de la serie, usted de una diga: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la semana anterior iniciamos y estábamos hablando ¿de qué hablamos la semana anterior? ¿Cuál fue la introducción de la serie? Batallas mentales. ¿Quién dijo? Muy bien, batallas mentales. Y les decía que había un principio, que fue el principio que utilizó Jesús para ganar esas batallas mentales. ¿Cuál fue ese principio? Sí, pero ¿qué pasaba con la palabra? Había un principio, les dije, que era el reemplazo. Él reemplazaba todos los ataques que el enemigo traía a su mente por la palabra de Dios. Pero el principio era el principio de reemplazo. Reemplazar los ataques que vienen a tu mente por lo que Dios dice de ti. Ese era el primer capítulo, que era el capítulo introductorio. Y en esta mañana vamos a iniciar con el capítulo número 2. Por ahí los que nos siguen en redes sociales ya... no, espérense, había algo que yo tenía que preguntar. Y es porque el domingo anterior dijeron muchos que no habían visto la película. Entonces, ¿quiénes ya vieron la película? No, esperen. De los que el domingo anterior no vieron la película, ¿quiénes ya vieron la película? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Si la idea era que cuando yo pusiera o dijera lo que dijera con relación a la película, por ejemplo, si yo les mostrara este personaje de la película, ustedes ya supieran quién es y de qué íbamos a hablar. Miedo, temor.
Y sabes, ese es el capítulo que vamos a tratar en la mañana de hoy. Hoy vamos a empezar con este personaje, el temor, el miedo, como decimos nosotros. Y para ello yo quiero contarle un poquito acerca de ese personaje, ¿sabe? Temor es uno de los 3 coprotagonistas de la película Intensamente. Y también suele ser un protagonista de nuestras vidas. Pero para algunos incluso es el protagonista principal. ¿Sabe? Hay gente que vive llena de temores, llena de miedos por todo. Y ese personaje se vuelve, ya deja de ser un coprotagonista para ser un protagonista en la vida de muchas personas. Y sabe, ese personaje es un cobarde autodeclarado. Y una de las 5 emociones dentro de la mente de Riley Anderson. Él parece ser inseguro de sí mismo, una emoción que coincide con su nombre. Y el trabajo principal del temor es proteger a Riley de cualquier peligro y mantenerla a salvo. Él está constantemente en la búsqueda de cualquier cosa que pudiera hacerle daño a la niña para intentar cuidarla, para intentar protegerla. Y hasta ahí está bien. El problema es cuando en la película, por un momento, temor, no sé si recuerdan que alegría y tristeza se van con los pensamientos centrales de la niña y quedan 3 personajes y uno de ellos es temor ahí en el control, en los mandos. Y cuando temor toma el control, las cosas se complican. Y sabes, así sucede en la vida de nosotros. Cuando dejas que el temor tome el control principal, el control, el mando de tus pensamientos, de tus acciones, de lo que tú haces, las cosas empiezan a complicarse. Y para vencer ese temor, es más, ¿sabes? Una de las tácticas que utiliza el enemigo para ganarnos la guerra es esa, el temor. Es más, ¿sabes? El domingo anterior hablábamos de batallas mentales. El temor sigue siendo una batalla mental que hay que luchar y que a algunos les pega mucho más fuerte que a otros, pero es una batalla que todos podemos vencer. Una batalla en la que todos estamos en la capacidad de ganar. Y ahora yo me pregunto, ¿usted sabe por qué el enemigo ataca su mente? ¿Hay alguien que sepa por qué el enemigo ataca su mente? ¿Cómo? Sí, pero hay una razón por la que sus mayores ataques son en nuestra mente y está en la Biblia. ¿Y sabe sí o no? ¿Se la digo? Dice la Biblia que el enemigo no podrá tocarte. Entonces, como no puede tocarte, tiene que buscar por dónde atacarte y ataca tu mente. Es decir, él directamente no puede hacerte daño. Él no puede venir con un cuchillo y quitarte la vida, porque no puede tocarte por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, como no los puedo tocar porque están cubiertos con la sangre de Jesús, atacó sus pensamientos, atacó su mente. Y por eso los mayores ataques que tiene el cristiano y las peores batallas las libra aquí, en la mente, con sus pensamientos. Y uno de ellos es el que estamos hablando en la mañana de hoy, el temor. Y sabe, dice la psicología de que hay 5 temores que todo el mundo tiene, y que de ahí se derivan todos los demás temores y miedos que pueden venir a nuestras vidas. Y el primero de ellos es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Es más, de ahí se deriva
los miedos a las alturas, los miedos a volar en avión, los miedos a nadar. ¿Por qué? Por el miedo a la muerte. De ahí se derivan todos esos temores que se le puedan venir ahí a la mente, pero ese es el principal y que todos tienen. Otro es la pérdida de autonomía. Este temor está vinculado a cuando pierdes el control. Es decir, a cuando te sacan de, por ejemplo, el temor, el miedo a ir a la cárcel. Es pérdida de autonomía. El miedo a estar solo. El miedo a la soledad. Es el tercer temor, el miedo a la soledad. Ahora, ahí, en el miedo a la soledad, es muy diferente el sentir temor, o no, más bien, el sentirse solo a el estar solo. Son dos cosas allí diferentes y que hay que entender. Una cosa es tener miedo a estar solo y otra cosa es estar solo. Y el cuarto es el miedo a la mutilación, es decir, a perder cualquier miembro de nuestro cuerpo. Ese es otro de los miedos que todo el mundo tiene, ¿sabe? ¿Hay alguien aquí que quiera perder una mano? ¿Dónde están los que quieren perder las manos? No hay aquí. Y un quinto miedo que todos tenemos son los daños y perjuicios al ego. Ahora, esto, para que lo entiendan mejor, este miedo es, por ejemplo, o de aquí parte el miedo a hablar en público. ¿Hay alguien que le dé miedo a hablar en público? ¿Qué pasó? Como el 70% levantó la mano. Entonces es verdad lo que dice la psicología, de que esos 5 temores los padecemos todos los seres humanos. Y sabes, para de pronto contextualizar mejor las cosas, yo le he pedido a alguien que me acompañara hoy contándome un poco, a que nos contara un poco de su vida. Pero yo quiero pedirle el favor y ahí le voy a pedir que me disculpen. No vamos a leer en el momento, pero ella me dijo a mí, ella sufre de este último temor, de daños al perjuicio al ego, es decir, de hablar en público. Y entonces yo le dije, no te preocupes, que yo apago todas las luces y solo dejo prendidas las de acá para que tú no veas a nadie. Y así puedas de pronto estar un poco más relajada. Así que yo le voy a pedir el favor que me apaguen todas las luces, solo van a dejar las que apuntan hacia acá, para que ella pueda sentirse un poco más en confianza. Y también eso nos va a servir para otra cosa, y es para que usted no se distraiga. Usted sabe por qué hacemos esto, de tener las luces atrás apagadas y solo encenderlas de adelante. Porque es como cuando usted va al cine. Usted va al cine y todo está oscuro. ¿Por qué? Porque los dueños del teatro lo que quieren es que usted vea lo que está sucediendo enfrente, que usted no se distraiga con el niño que corrió, con el que se paró al baño, no. Y por eso lo hacemos en medio de la adoración, para que usted pueda entrar en intimidad con su Padre. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer en medio del mensaje, solamente por pedido de mi invitada especial. Por pedido de mi invitada especial. Ella nos va a estar acompañando y nos va a contar un poquito de su historia, de lo que ella ha vivido, y que va muy relacionado con lo que quiero compartir esta mañana. Hola. Ya está sudando si no has iniciado. Para los que no la conocen, preséntate para todos, por favor. Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Karen. Voy a compartirles una parte de mi historia. Ella está aquí para contarnos un poquito de su historia, ¿sabe? Porque
ella vivió en carne propia uno de los temores de los que hablábamos anteriormente. Y es más, ha vivido varios de los que hay ahí. De hecho, ahorita está viviendo uno, el de hablar en público. Pero del que quiero que realmente nos hable es de algo que sucedió en su vida hace algunos años atrás, cuando le diagnosticaron cáncer. Y yo quisiera, Karen, que tú empezaras por ahí. Empecemos por ahí. ¿Hace cuánto y qué te dijeron en ese momento? Bueno, hace 8 años, ahorita el 8 de marzo, 8 años, me llevaron por una urgencia. En ese momento yo sufría de úlcera y me decían que pues había podido ser la úlcera que había explotado. Me hospitalizaron de una vez. Yo iba con la abuelita de mi hijo y la tía. En ese momento a ellas le dijeron posiblemente es que se le reventó la úlcera, pero a minutos después que yo vomité dijeron es un cáncer, pero no le podemos asegurar, para nosotros es un cáncer, pero no le podemos asegurar hasta que no hagamos un examen. Yo pues estaba inocente todo porque en realidad fue todo muy rápido. Me hospitalizaron y en eso como de 5 de la mañana o algo yo empecé a ver una fila de mis familiares, entre esos obviamente la abuela de mi hijo, la tía, y entran como en filita y yo dije, pero ¿qué pasó? Yo les preguntaba que qué pasaban, todos entran con los ojos llorosos, pero pues no me decían. Entonces pues yo le pregunté a la tía a mi hijo, que también nos acompaña hoy, que me dijera qué tenía, que pues, dijo, no, nada mamita, tómese estas goticas. Y yo no voy a tomar nada, yo quiero saber es qué tengo. Pero nunca me imaginé, bueno, ella me dijo, tómese las goticas y tranquilícese. Yo me tomé las goticas, bueno, y pues ella me dice, pues, tiene cáncer mamita, pero pues no pasa nada, pues en ese momento uno siente, pues... ¿Qué se te vino a la mente en ese momento cuando muerte, ella muerte? Yo creo que esa es una de las palabras que todos asociamos con muerte. Nos dicen cáncer y todo el mundo de una memoria. Hasta aquí llegué. Y ese es uno de los temores, o uno de los temores que la mayoría de nosotros tiene. El temor a la muerte. Y por eso fue que yo quise invitar a Karen. Pero continúa con tu relato, Karen. Bueno, de ahí ya, pues obviamente yo como que en ese momento no tenía idea como en de que habían medicamentos, bueno, nada, pues se me derrumbó el mundo, pero pues obviamente la tía del niño me daba como el ánimo, no mamita, eso va a salir de esta, eso, tranquila que es fuerte, no sé qué. De ahí para allá fue un proceso durísimo. Déjame, permíteme, te corto un poquito. Cuando ella te dice que tienes cáncer, ¿te dio algún tiempo de vida? ¿El médico ha dado un tiempo específico? ¿No? En ese momento no. En ese momento no, pero sí en el trayecto, digamos, yo creo que unos 4 días o algo, porque yo llegué anémica, llegué sin sangre, bueno, llegué terrible. A la abuelita de mi hijo le dijeron, no hay nada que hacer, ella tiene el cáncer totalmente cubierto el estómago, es una cirugía riesgosa, a ella le queda 1 mes de vida. Yo les aconsejo que se la lleven, que disfrute a su hijo, la hagan feliz, porque ella no... Acabas de hablar de un punto importante. Mire, le dicen, tienes 1 mes de vida. Y ella menciona algo que le dijo el médico, disfrute su hijo. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento por Juanse? Porque no sé, yo no he pasado la situación, pero a uno le dicen tienes 1 mes de vida y yo creo que lo primero que uno piensa es en sus familiares más cercanos. Yo solo le dije a Dios, dame la oportunidad de ver crecer a mí. No me quiero morir.
Tú me contabas que habías tomado también, aparte de eso, de cuando le pedías a Dios que te diera la oportunidad de vivir, pero que también habías como hecho algo de parte tuya para por si las moscas, ¿no? Como dice uno, un por si las moscas. Yo en ese momento, pues igual le pedí a Dios eso, pero la alcancé a entregar a la abuelita. Ella entró y yo le dije, le voy a entregar a mi hijo, porque sé que usted es como si fuera, bueno, aparte en ese momento como mi mamá que estaba ahí, yo sabía cómo ella ama a mi hijo. Y le dije, si mis familiares, si hasta su hijo, que es el papá, viene a buscarlo, no se lo doy. Y ella me dijo yo ya estoy vieja, luche, porque yo ya estoy vieja y me puedo ir más rápido. Así que luche, que usted va a salir de esta y yo no me voy a encargar de Sebas, porque yo lo amo, pero usted es la que tiene que quedarse. Yo creo que no se les olvide esa parte. Lo que su suegra le respondió, le dijo, luche porque yo no me voy a encargar de Sebas. Y quiero que no se le olvide eso, porque eso hace parte de lo que quiero enseñarles en esta mañana. Así que téngalo ahí presente esa partecita. Y te dan un mes de vida, Karen. Hace 8 años te dieron un mes de vida. ¿A qué le atribuyes de que todavía estés aquí contándonos tu historia? Primero la misericordia de Dios y las ganas de luchar por ver a Sebas crecer. Y me halló el motivo ver a Sebas realizado. ¿Y qué pasó con Juanse en ese momento de la noticia? ¿Qué te enteraste luego de que, o Juanse está acá, no sé si Juanse quiera contarnos un poquito acerca de qué pasó por su mente, qué pasa por la mente de un niño cuando se entera de una noticia como estas? Pues él ya es un adolescente, no un joven, pero en ese entonces era un niño. Juanse tiene como 15, me imagino que en ese momento tendrías unos 7, 8 años más o menos. Si quieres, hazte por acá, Juanse, más cerquita para que... Juanse, ¿tú recuerdas qué pasaba por tu mente en ese momento? Más bien cuéntanos, ¿cómo te enteras tú? ¿O no te contaron nada? Hasta que me dijeron que vaya a visitar a mi mamá. Y yo fui a visitar a mi mamá porque pues no dejaban meter a menores de edad, pero porque le dijeron que tenía solo un mes de vida y pues al siguiente día le iban a hacer la cirugía, entonces me dijeron que fuera a visitarla porque supuestamente se iba a morir. Y pues ahí yo fui, la doctora me dijo, bueno, le va a dar un poco de tristeza, pero no puede llorar enfrente de ella porque pues a ella le va a doler. Y pues, entonces yo le dije, bueno, yo subí y le dije, me senté al lado de mi mamá y le dije, mami, ¿por qué no me contaste? Porque ya mi mamá no me había contado nada. Y en ese tiempo, en mi colegio, hacíamos como recolección de tapas para los niños con cáncer y todo eso. Entonces pues yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué no me dijiste para recolectar hartas tapas y ayudarme? Y sí, eso fue lo que pasó. Y entonces ahí comenzamos a hablar, le estaba contando en mi colegio. Y pues cuando no me dejaban subir, porque en el transcurso de los días no me dejaban subir porque los menores de edad no pueden subir, yo le llevaba carteles y ella desde la ventana me veía y todo eso. No sé si todos están como yo, pero perdónenme un momentico. Y cada que mirabas
Juan se nos dice ahorita, lo de las recolecciones de tapas fue lo que me partió realmente. Y si nos partió a nosotros aquí, no me imagino a ti en ese momento, ¿no? Esas palabras. Sí, Señor, él estaba sentado en mis piernas y yo le veía sus ojos llorositos, pero a lo último me dijo, mami, perdóname, pero no le vayas a decir a nadie que yo lloré, pero siento un nudo en la garganta. Tenía 7 añitos apenas. Y ya, y me abrazó y lo sacaron. En ese momento sentí más miedo porque yo dije, bueno, los protocolos que están diciendo es porque sí voy a morir. Pero aún así, seguía diciéndole a Dios que yo no quería que mi hijo pasara nada por lo que yo había pasado. De pronto mi niñez, que me dejara. Y bueno, hasta el momento Dios me ha dado la oportunidad de verlo cada día, o sea, crecer. Para no hacer el momento más difícil, ¿hay algo que a ustedes les gustaría decirle a aquellas personas que hoy viven una batalla mental como la que pasaron en ese momento, en donde el mayor temor para ti era morirte y pues no saber qué iba a pasar con Juanse? Y para Juanse que era un niño, y no sé si recuerdes ese momento, pero el saber de que no sabía si tu mamá iba o no iba a regresar a casa, o para el que vive una situación X cualquiera y dice, el momento que estoy viviendo es el momento muy complicado y tengo miedo, ¿qué le dirían a esas personas el día de hoy? Empecemos por Juanse. Sí, a los que estén viviendo una situación similar o luchando en su interior con un miedo X, sea cual sea. Olvidarse de las cosas que están pasando en el momento. Y Karen, que Yo pues digo algo que a veces todos los días de mi vida la gente que me rodea me dice, yo sé que es difícil y a veces uno en el momento de desespero, de dolor, de angustia, y pues yo lo digo como testimonio, a mí me dicen como, mamita, esté tranquila. Sí, a veces uno les dice como, de verdad yo en desespero hasta he contestado, es que no son ustedes los que están sintiendo el dolor. Pero en sí después uno recapacita y yo le pido a Dios y le digo, sí, o sea, es como el luchar y no dejarse vencer por el temor, en este caso. Eso es lo que creo que también me ayuda muchísimo, es como aparte primeramente Dios, mi hijo, es como yo me meto en la película de que yo no estoy enferma. Obviamente hay momentos que uno se siente, como yo le decía al pastor, como arrastrado por todo el mundo. Pero le digo a Dios, dame fuerzas. Y vuelvo y me levanto, me baño y digo, no tengo nada. Y seguir porque pues yo sé que cuando Dios, o sea, obviamente también le digo a Dios, Dios, enséñame qué tengo que aprender en mis procesos porque no es el primero. ¿Qué me salto de mi proceso? Y enséñame pues a mejorar, no tener que devolverme como me ha tocado, devolverme en los procesos. mire que eso era algo que Karen me contaba. Nosotros tuvimos una conversación similar a la que estamos teniendo aquí frente a ustedes, y ella me decía, hay algo que yo le dije, esto toca decirlo, esto no podemos saltarlo, y era porque ella me decía, a mí el médico me dijo, luego de que te hicieron la operación y dijeron, bueno, pues todo está bien, le dijeron un diagnóstico, le dieron no recuerdo cómo se llama eso, pero le dijeron que no iba a poder comer nada sólido,
y Karen hizo algo que yo quiero que lo escuchemos. Bueno, después de la cirugía, porque igual en la cirugía fue peleada por mis familiares que estaban ahí porque no me querían operar. O sea, en sí ellos dijeron no la operamos porque si la abrimos ella se va a inundar el cáncer y va a morir instantáneamente. Igual mis hermanos, las que estaban ahí, mi suegra en el mismo momento y mi cuñada, dijeron nosotros decidimos que la opere. O sea, pase lo que pase, si hoy se va, es pues la voluntad de Dios, si se queda, pues lo intentamos. Y duraron así bastante, o sea, en la clínica que como un mes, que no, que estaba bajo de peso, que falta sangre, que falta cuidados intensivos, bueno, que porque de la operación si salía viva, tenía que darme más o menos un mes en cuidados intensivos hasta la recuperación. No fue así, eso fue el mismo día me operaron y salí a las 5 de la tarde a habitación normal como otra paciente. De ahí allá, ya pues obviamente yo tenía una herida muy grande, yo no me podía ni mover. Siempre ahí lo recalco porque digo que para mí es una bendición las personas que estuvieron constante ahí, que fue la abuelita de mi hijo y la tía y mi hermano. Ellos eran a hacerme en todo eso, pero como siempre, lo dijo, soy un poquito terca. Y el médico nomás me vio que yo medio me moví porque yo parecía una momia envuelta y toda amarrada. El doctor dijo, bueno, si sigue así, mañana se puede ir. O sea, se puede ir pronto, fue. Y pues, ¿quién dijo miedo? Yo decía, Sebas me espera. Y me empecé pues como a sentar, obviamente ellos me decían que no hiciera eso, mis familiares, porque no habían pasado ni un día. Pero yo hacía todo lo contrario que el médico me decía. El médico me decía, no podía hacer esto. Yo dije, pero me dijo que me iba a morir en la cirugía que estoy. Entonces, me dijeron que no podía comer todo licuado de por vida porque pues obviamente yo me atoro y aún pasa, pero pues no como nada licuado. Yo pasaba y ese día me atoré terriblemente, pero yo decía, no, yo mastico, no me den el licuado. Yo me pasaron una agua aromática, me acuerdo tanto, una papa en puré y una carne, yo me metí la carne. Y dije todo lo que me decían que no lo hacía. Ya después hacía arrastrando pies y todo, pero entonces obviamente me decían que yo tenía que hacer en la camilla eso y yo decía, no, ya, yo no voy a permitir que me paraden así. Sufría obviamente la abuelita del niño, que era la que me cuidaba, porque pues yo hacía todo lo contrario. Pero eso me sirvió para a los 3 días me dio una crisis dura, que yo dije, no, Dios, llévame porque yo este dolor ya no, si va a ser así siempre no lo voy a aguantar. O sea, yo dije, entre mi miedo y todo y en mi rebeldía yo decía lo que los médicos dijeron, es cierto. Pero de ahí para allá que me dijeron que me iban a volver a abrir y yo tuve que ver mucho, o sea, 3 personas que murieron solo porque lo operaron de una vesícula. De la misma sala, antes de que me operaran a mí, entonces yo dije, no, pues una vesícula y a mí me sacaron el estómago completo. Yo pues tenía igual el miedo ahí. Esa mañana yo llamé a una tía que ella es cristiana también y le dije llorando, tía, tengo miedo y no me quiero morir, pero me van a abrir nuevamente y yo sé que me muero. Y ella tratando de ser fuerte, pero igual yo, se le escuchaba su voz quebrantada, me dijo, hija, Dios te tiene para grandes cosas y Él te ha prometido muchas cosas y todavía no las has visto. Así que tranquila que usted no se va a morir. Oremos, se unieron en oración todos, pues eso me cuentan después. Cuando me bajaron, me hicieron unos exámenes, cuando yo subí, me dijeron ya no la vamos a operar más. Creemos que fue un medicamento, un suplemento que le dimos y eso se pudrió dentro de usted y eso era lo que estaba haciendo la infección. Pasó eso y no, pues después de esos 3 días yo ya empecé a pararme sola, pues con la ayuda de la abuelita del niño y a los 4 días o 5 me fui para la casa, haciendo todo lo que el médico me decía que no podía comer, que un almuerzo me tenía que comérmelo entre
en 3 horas, que eran unas porciones pequeñas, y pues yo creo que me acuerdo, y los que estaban en ese momento conmigo, o sea, yo comía más de lo normal, tanto que me molestaban, que me decían que me habían sacado el estómago, pero me habían puesto una bolsa de basura Jumbo, porque yo comía de todo. Y pues no, esa es una parte de... Yo creo que ahorita cantábamos algo donde decía, mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte que el dolor, más grande que el temor. En todo tiempo adoro su nombre, y ver a Karen hoy aquí es ver que eso es una realidad. Es estar seguro de que lo que cantábamos ahorita era una realidad. Y de que así como ella ha ido avanzando en su proceso, y de un mes de vida que le dieron, ya hace 8 años, eso es para darle siempre la gloria a Dios. Porque es Él el que hizo todo eso posible, ¿sabes? Solo Dios tiene el poder para hacer que esas cosas sucedan realmente. Por eso hoy declarábamos, mi Dios es más grande. Karen, Juanse, muchísimas gracias por compartirnos parte de su historia. Saben, hay mucho más, muchísimo más, pero vamos a dejar esa mañana hasta ahí para poder continuar con el mensaje. Pero quería que usted se hiciera esa idea de cómo hay situaciones y temores tan fuertes, pero cómo Dios puede ayudarnos a superar cada una de esas situaciones, por fuertes que puedan llegar a ser en nuestras vidas, por fuertes que puedan llegar a aparecernos, y aunque a veces nos rindamos y digamos, ya hasta aquí fue, creo que ya valí, ya no puedo más, recuerda siempre, mi Dios es más grande. Mi Dios es más fuerte que cualquiera de las situaciones que podamos estar viviendo y enfrentando. Y sabe, alguien como Karen en la Biblia vivió una situación similar, y fue el apóstol Pablo. Y es el personaje del que quiero hablar en la mañana de hoy. Hoy quiero hablar de Pablo, y esa historia se encuentra en el libro de Hechos. Yo se la voy a narrar para que podamos avanzar mucho más rápido. Pero resulta que Dios un día, en Hechos capítulo 23 verso 11, le dice a Pablo, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y de ahí en adelante pasa una historia. Ahí lo que estaba sucediendo es que a Pablo lo habían cogido preso. Pablo estaba preso en ese momento, y en la noche se le aparece Dios y le dice, o más bien Dios le habla y le dice, Pablo, así como tú has testificado de mí en todos estos lugares, ahora es necesario que vayas a testificar a Roma. Y entonces, yo no sé, pero me imagino que por la mente de Pablo en ese momento pasó, no, ahora sí, ya voy a salir de esta cárcel y me voy para Roma, voy a predicar en Roma. El Señor me va a llevar a Roma porque me acaba de dar esa palabra de que me va a llevar a Roma. Y sí, el Señor lo llevó a Roma, pero no de pronto como Pablo creía que lo iba a llevar. Yo me imagino que Pablo, no sé, por lo menos a mí Dios hoy me dice, necesito que prediques en Roma. Yo diría, no, ya tengo jet privado, mejor dicho, o sea, voy directico, hotel 5 estrellas. Y yo creo que es lo normal. Bueno, en ese entonces Pablo diría, bueno, me voy en barco,
voy a hablar como voy ya de parte de Dios. Dios mismo me está diciendo que voy para Roma. Voy directo a hablar con los líderes de la civilización en ese momento. Pero resulta que no fue así, ¿sabes? La forma en que Pablo fue a Roma fue preso, fue encadenado. No fue como de pronto Pablo pensó que sería. Y ¿sabes? Esa es una de esas situaciones en donde se nos sale de control lo que nosotros creemos que puede o queríamos que sucediera. Es una de esas situaciones en donde nada de lo que está pasando está a nuestro control, donde no podemos hacer nada, como lo que nos contaba Karen ahorita. Eso estaba fuera de su control. Ella no podía hacer nada, le estaban dando un veredicto. Pero es ahí en donde entra el principio que quiero enseñarles en la mañana de hoy. Y ese principio se llama redefinir. Redefinir. Y sabes, Pablo fue un experto redefiniendo sus situaciones. ¿A qué voy con redefinir? ¿O qué es esto de redefinir? Mira lo que dice el diccionario de qué es redefinir. Volver a definir determinada cosa, especialmente estableciendo características nuevas y diferentes. Ahora, ¿por qué digo yo que Pablo fue un experto redefiniendo o se volvió a raíz de la situación muy bueno redefiniendo lo que vivía? Porque aunque él estaba preso, es más, ¿sabe? A él se lo llevan a Roma, casi se mueren por allá, naufragaron, pero él sabía que Dios le había dicho que él tenía que ir a predicar a Roma. De pronto no fue en jet privado, pero fue a predicar a Roma y sabía que no podía morirse en un naufragio. Lo tenía claro, porque Dios le había dicho algo. Y fue a Roma, y cuando llega a Roma, la situación diaria de Pablo, aunque le habían dado casa por cárcel, era que cada 8 horas él estaba encadenado a un guardia. Y entonces los guardias tenían que turnarse y cada 8 horas era un guardia diferente, hasta que pudiera llegar a apelar ante el emperador. Pero él sabía que en la apelación, como podían dejarlo libre, como podían decirle, córtenle la cabeza. Era una situación que no estaba a su control. Pero sabes, Pablo aprendió a redefinir sus situaciones y sus batallas mentales que vivía. Y Pablo pudo haberle escrito a la iglesia, yo creo que allá Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14. Porque sabes, Pablo pudo escribir algo como esto: ahora, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado es realmente horrible. Quería dar a conocer las buenas nuevas predicando a los oficiales del gobierno, pero eso no sucedió. Me encarcelaron como resultado de todo este sufrimiento. He decidido que la oración no funciona y que no hay más nada que hacer. Estoy preso y hasta aquí llegó la extensión del evangelio. ¿Sabe? Pablo pudo haber escrito algo así porque era lo que él estaba viviendo. Es más, era el mismo Pablo que antes había orado estando preso y las cadenas se habían roto. Las puertas de la cárcel se habían abierto solas. Entonces yo me imagino que Pablo, atado, encadenado, encarcelado, con una idea en su cabeza de que Dios lo iba a llevar a Roma. Y ¿cuántas veces no habría orado, alabado, cantado como lo hizo antes y las cadenas rompieron? Y Pablo pudo escribirle de esa forma que le narré a la iglesia en Filipo, diciéndole: hey, hasta aquí, esto no fue lo que el Señor me dijo, no pasó como yo esperaba y creo que no sirven las oraciones. Pero no, Pablo redefinió su situación. Y mire lo que le escribe a la iglesia en Filipo: queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo.
Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Redefinir. Pablo cambió la perspectiva de lo que estaba viviendo por algo diferente. ¿Sabe? Es como más o menos lo que recuerdan que le decía, acuérdense de lo que le dijo la suegra a Karen. ¿Sí recuerdan que le dijo? Yo no voy a cuidar a tu niño porque yo ya estoy vieja. Así que lucha tú y vive. ¿Sabe qué estaba haciendo esa mujer inconscientemente de pronto o consciente? No sé porque no la conozco. Pero le estaba diciendo, redefine tu situación, Karen. O tú decides quedarte ahí y morir, o decides cambiar las cosas y empezar a verlas diferentes para que puedas luchar por el hijo que te espera en tu casa. Le estaba redefiniendo la situación. Y fue lo que Pablo aprendió a hacer en las circunstancias que vivía. Pablo aprendió a redefinir lo que le estaba pasando, a cambiar las cosas, a cambiar la forma de pensar, de ver. Es más, ¿sabe qué le escribe luego a la iglesia en Roma? Luego a la iglesia en Roma le dice, en Romanos 12, 1 y 2, le dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que prediquen, que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Pablo le estaba diciendo a la gente de Roma: saben, yo tenía un plan. Yo tenía una idea que Dios me había dado de ir a Roma. Pero Dios tenía una mejor. Dios tenía una mejor idea, tenía un mejor plan para mí. Y aunque para Pablo naturalmente no fuera la mejor el estar preso, pero sabes, muchas de lo que hoy llaman las cartas paulinas o las cartas, los libros que usted están en su Biblia y que escribió Pablo, fueron escritos mientras Pablo estaba en la cárcel. Fueron escritos en los peores momentos de la vida de Pablo, porque fue alguien que aprendió a redefinir sus situaciones. Y entonces Pablo dijo: bueno, me tienen todo el día amarrado a 8 horas amarrado a un guardia. Yo me imagino a esos guardias 8 horas al día escuchando a Pablo hablar de Jesús. Vea, yo creo que esos guardias cuando salían, los soltaban, que les tocaba cambiar el turno, llegaban a su casa a hablar de Jesús. De tanto que Pablo les hablaba de Jesús. Y ya venía un turno para el otro guardia y eran otras 8 horas Pablo con público constante. Era un Pablo que llegaba a Roma donde tenía que hacer iglesia y era un Pablo que tenía que empezar a buscar su público. Ya no. Él redefinió: ya no tengo que buscar a alguien que me escuche. Todos los días, todas las horas, tengo a alguien amarrado a mí escuchándome. Redefinió su situación. ¿Sabes? Para ganar las batallas en tu mente que tienen que ver con el miedo, con el temor, necesitas aprender a redefinir la situación. Necesitas empezar a cambiar cómo se ven las cosas. Es la forma de vencer el miedo. ¿Sabes? Probablemente Pablo en algún momento tuvo miedo. Estaba preso, podían condenarlo a muerte. Eso da miedo. ¿Recuerdan que les decía? Estaba viviendo 2 de los temores que todos tenemos y los estaba viviendo a la vez: probabilidad de morir y preso de la libertad, de su libertad.
pero Él cambió las cosas. Y mire lo que significó el que Pablo redefiniera su situación. Que personas como nosotros hoy estemos aquí, escuchando un mensaje de hace más de 2,000 años. El mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz. Y pueda que no todo esté bajo control. Yo tenía una hojita por ahí. ¿Me la prestan, por favor? Voy cerrando con esto. Cada día les doy un principio. En cada uno de los personajes les quiero enseñar un principio. Y el principio de esta mañana es ese: redefinir. ¿Sabes? Redefinir se trata de cuando no tienes las cosas bajo control, trata de mirarlas de otra forma. Trata de hacer que funcionen de otra manera. Y para ello yo traigo aquí esto. Y quiero preguntarles, ¿qué ven aquí? Una mancha, ¿qué más? Un corazón, dicen por allá. ¿Parece un qué? ¿Un dedito? Una mano con el dedo arriba. Lo que ustedes están viendo aquí es una hoja. Una hoja de papel. Eso es lo que están viendo. Pero ¿sabes por qué la mayoría notamos más la mancha que la hoja? Porque así somos nosotros. Así somos nosotros, ¿sabes? Vemos más Mira, si esta hoja fuese Dios y la mancha el problema, el miedo, el temor o la situación que estás viviendo, eso somos nosotros. Estamos pendientes a la manchita. Estamos pendientes al problema. Estamos pendientes a la situación. Y se nos olvida que Dios es más grande que la mancha. Se nos olvida que Dios es más grande que el temor. Se nos olvida que Dios es más grande que la situación que podamos estar enfrentando en esos momentos. Aprender a redefinir es aprender a ver todo lo que está alrededor y no la mancha. Es aprender a ver todo el blanco que hay en el papel y no la mancha. Eso es aprender a redefinir, y eso aplicado a nuestras vidas. Es decir, mi Dios es más grande que lo que yo pueda pasar, que lo que yo pueda vivir, que lo que yo pueda estar padeciendo en ese momento. Porque sabes, el diablo va a trabajar para querer robarte siempre la paz que Dios te ha dado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una forma de hacerlo es trabajando con los temores. Es metiéndote miedos en la cabeza. Es haciéndote pensar más en tus miedos que en Dios. Por eso el diablo se concentra tanto en atacar nuestras mentes y en ver las opciones posibles allí. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la que se desea en este mundo. ¿Por qué el diablo quiere robarte la paz? Porque ya te pertenece. No es algo que tienes que buscar, es algo que ya Jesús te dio. Y por eso Él quiere robártela. Es como si yo dijera, ay, voy a salir a robarle el carro a Fares. Fares no tiene carro, ¿qué le voy a robar? Es muy diferente a si salgo y le digo, voy a salir a robarme la moto de Alejandro. Porque Alejandro sí tiene moto. ¿Sabes? El diablo quiere robarte la paz, metiéndote temores, porque él sabe que la paz ya Jesús te la dio. Ya Jesús te la entregó. Ya es tuya, te pertenece a ti.
Pero tienes que aprender a ver lo que está alrededor de la mancha. Redefinir. Así que yo